Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Soy la doctora Alejandra Noble, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y es para mí un enorme gusto darles la bienvenida a esta sesión del mes de septiembre de nuestra asociación. Esta sesión mensual va a tratarse de la inteligencia artificial en la práctica actual de la gastroenterología. Como todos ustedes saben, es un tema de vanguardia, relevante, innovador, pero que seguramente ya empezamos a tenerlo en nuestra práctica cotidiana y esto va a estar en aumento en los siguientes años. Entonces, nosotros preparamos esta sesión con mucho gusto y tenemos dos ponentes con amplia experiencia en este tema. Primero, el doctor Edgar Santino García, quien es especialista en medicina interna y gastroenterología, tiene un máster en hepatología por la Universidad Autónoma de Madrid y es médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También contaremos en esta sesión con la presencia y la ponencia del doctor Juan Túnez. El doctor Túnez es especialista en gastroenterología, un muy reconocido hepatólogo, jefe del servicio de digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Es también profesor asociado en la Universidad de Santiago de Compostela. Y lo más relevante con respecto al tema que trataremos el día de hoy es que el doctor Turnes es un pionero en el enfoque de implementación de tecnologías avanzadas e innovación en la práctica clínica y para lo cual ha sido un pionero y un líder del proyecto Liver AI de inteligencia artificial en hepatología. Entonces, sin más preámbulos y para aprovechar al máximo esta sesión, le doy la palabra al doctor Edgar Santino para que empiece con su ponencia. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Y como bien lo dijo, es un tema muy importante, un tema de vanguardia. Y lo primero que tenemos que saber, o lo primero que tenemos que definir es qué es la inteligencia artificial, ¿no? Esta pregunta pues va a abarcar mucho, desde definiciones muy cuadradas hasta aspectos más filosóficos o hasta aspectos más éticos de lo que podemos encontrar actualmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues la inteligencia artificial ha tenido un papel en la historia. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de la definición como tal y de los subconjuntos que tenemos que definir justo para nosotros poder saber qué es lo que estamos utilizando y qué es lo que podemos utilizar. Hablando de la historia, me encontré esta gráfica. Esta gráfica es un análisis por ahí que me encontré en internet, donde habla del porcentaje de las películas que empezaron a utilizar, o bueno, que empezaron a aparecer inteligencia artificial dentro de su pantalla, es decir, las que hablaban en temas acerca de la inteligencia artificial. A partir, si ustedes se fijan, de los años 50 se empieza a crecer, si bien no de forma exponencial, pero empieza a utilizarse este tema en las películas y no se diga después de los años 2000 que empieza a crecer ahora sí de forma exponencial el tema de la inteligencia artificial. Esta gráfica es algo meramente informal y pues adivinarán que la persona que lo hizo justamente lo que hizo fue entrenar a una inteligencia artificial para que leyera los resúmenes de Wikipedia de todas las películas que estaban disponibles y que le señalara cuáles tenían temática acerca de inteligencia artificial. Es decir, utiliza inteligencia artificial justamente para eso. Y como el arte imita a la vida misma, pues nosotros podemos ver aquí esta línea de tiempo en la cual vemos que la inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial comenzó su desarrollo a partir de los años 50, en la cual incluso ya se había descrito el término de machine learning, que vamos a hablar un poquito más acerca de él, pero a partir de los años 70 ya teníamos ahora sí sistemas desarrollados que permitían la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina. Para los años 90 y los 2000, ya ahora sí ya es el machine learning adquiere mucha más trascendencia, existen árboles de decisión, existen redes neurales y los algoritmos empiezan a avanzar de forma también natural. Para los años que estamos viviendo actualmente, 2010, 2020, tenemos ya varias inteligencias artificiales que nosotros tenemos disponibles fácilmente, que vamos a hablar también un poquito más de ellas, y lo que nos espera, y que probablemente este artículo lo pone a partir de los 2030, pues yo creo que ya antes es que lo vamos a ver probablemente, pero el futuro de la inteligencia artificial va muy enfocado,
hablando de medicina, a la medicina personalizada, modelos predictivos, realidad virtual, el desarrollo de fármacos y la inteligencia artificial generativa que podamos utilizar. Entonces, como podemos ver, esto no es algo nuevo y esto es algo que sabemos y que con nosotros ha evolucionado, es decir, a partir de los 50 ha evolucionado tanto la inteligencia artificial en su desarrollo como los conceptos que nosotros como médicos y como personas tenemos acerca de la inteligencia artificial. Uno de ellos justamente es esta visión negativa que podemos llegar a tener acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Igual de esta misma fuente saqué acerca del porcentaje de películas que decían, o bueno, o que proyectaban a la inteligencia artificial como un ente malvado. Y si se fijan, todas prácticamente rebasan el 50% cuando la inteligencia artificial es uno de los personajes, más del 50% está entablada como si fuera algo negativo o como si fuera algo malo para la trama. Y esto tampoco se aleja tanto de la realidad actual. Este artículo seguramente lo vieron recientemente, salió publicado en el New England, y nosotros pudimos ver cómo se desataron una serie de comentarios o una cadena de comentarios que se contraponían entre ellos, pero que finalmente lo que refleja este artículo no es una realidad actual, sino una proyección en la cual dice que dependiendo de cuándo nosotros introduzcamos la inteligencia artificial, dependiendo del grado de experiencia que tengamos en la medicina, podemos irnos por varios caminos. Ya una vez, por ejemplo, en la parte de arriba, que nosotros desarrollamos el pensamiento crítico, probablemente la inteligencia artificial va a aumentar nuestra práctica o va a mejorar nuestra práctica, aunque sí puede llegar a quitarnos eh, algunas cuestiones de nuestra práctica o incluso podemos llegar a perder algo de destreza. Por ejemplo, los alumnos que nosotros tenemos o que vienen más atrás que nosotros están siendo expuestos a la inteligencia artificial en etapas más tempranas en las que tal vez no han adquirido ese supuesto pensamiento crítico que nosotros en generaciones más arriba tenemos. Y igual, el resultado puede ser el mismo, puede ser que la inteligencia artificial mejore su destreza, que pierdan destreza o incluso que tengan destrezas equivocadas. Entonces, esto fue muy debatido justo por esto, porque esto es una simple proyección, es decir, en este momento de la vida y de la inteligencia artificial no podemos saber realmente cómo nos va a ir a todos con la inteligencia artificial. Lo que todos proyectamos es que definitivamente vamos a tener mayor destreza o que la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo y eso es lo que todos esperamos, aunque los pronósticos pueden llegar a ser desalentadores en el sentido de que podamos perder destrezas en nuestro trabajo. Esto es uno de los comentarios justamente que se leyeron por ahí en algunas de las redes sociales, en las cuales decían que la inteligencia artificial va a hacer buenos médicos, a los buenos médicos aún mejores y a los malos aún peores, lo cual pues es pues tremendamente negativo, ¿no? Acerca de cómo a los médicos malos, en primer lugar tendríamos que definir cuáles son los médicos malos y cómo la inteligencia artificial los hará aún peores. Pero este pensamiento negativo acerca de la inteligencia artificial no se queda solamente en la percepción de los médicos. Esta es una encuesta que le hicieron a 1,276 adultos en los cuales les enseñaron anuncios ficticios acerca de médicos familiares, ya fuera en redes sociales o en carteles publicitarios. Y les dieron 4 modelos de médicos. El primer modelo que ustedes ven en negro es un modelo en el que el médico no utilizaba inteligencia artificial. El anaranjado es cuando utilizaba inteligencia artificial para cuestiones administrativas, el azul para cuestiones diagnósticas y el café para cuestiones terapéuticas. Les preguntaron si asistirían a su consulta, si los consideraban médicos con competencia, si los consideraban médicos dignos de recibir su confianza y qué tan empáticos consideraban que iban a ser. Y si se fijan, en todos ganó el médico que no utilizaba la inteligencia artificial. Y los dos tipos de médico que menos puntos obtuvieron o menos empatía generaron entre la gente eran los que utilizaban precisamente la inteligencia artificial
para establecer diagnósticos o para establecer tratamientos. Por lo tanto, esta visión de la inteligencia artificial como algo negativo, pues no la hemos eliminado hasta el momento y probablemente la estamos alimentando cada día. Y pues si nosotros estamos viendo la inteligencia artificial como algo negativo, probablemente es porque no tenemos todos los conceptos de lo que es la inteligencia artificial. Yo espero que después de esta sesión se lleven conceptos que sean de verdadera utilidad y vean que la inteligencia artificial no es solamente lo que traemos en el celular y le preguntamos algunas cosas que queremos saber, sino que es algo que podemos aprovechar de verdad. Para esto, entonces, tenemos que definir de forma muy simple lo que es la inteligencia artificial y esta definición, la más simple de todas, es la habilidad que tienen las máquinas para llevar a cabo tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. Pues como que nos dice mucho y no nos dice nada esta definición. Antes de todo esto, pues tendríamos que definir en primer lugar qué es la inteligencia, ¿no? Y de acuerdo a la Real Academia Española, encontré estas 5 acepciones que me parece que pudieran aplicar a la inteligencia y por lo tanto a la inteligencia artificial, que es la capacidad de entender o comprender, la de resolver problemas, conocimiento, comprensión y el acto de entender, sentido que se le puede dar a una proposición, a un dicho o a una expresión, y también habilidad, destreza y experiencia. Quiere decir que cuando nosotros le otorgamos a las máquinas la capacidad de tener estas definiciones y hacer acciones similares a las de la inteligencia humana, podemos llamarle inteligencia artificial. Pero como dije, es una definición bastante corta y bastante simplista. Estas 3 entidades, por ejemplo, IBM dice que es una tecnología que permite a las máquinas y computadoras simular, que es la palabra clave, el aprendizaje, comprensión, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad y autonomía humana. Empezamos a ver definiciones un poquito más complejas. Por ejemplo, la NASA dice que son sistemas computacionales que pueden llevar a cabo tareas complejas que normalmente son realizadas por humanos, como el razonamiento, toma de decisiones, creación, etcétera. Y la Enciclopedia Británica dice que es la habilidad de una computadora digital o robot controlado por computadora para realizar tareas comúnmente asociadas a seres inteligentes. Hay ciertas características que tiene que cumplir un sistema de inteligencia artificial. Este sistema de inteligencia artificial tiene que llevar a cabo tareas, y esto es importante, bajo circunstancias variadas e impredecibles. Esto es lo que lo hace diferente de un programa simple. ¿Por qué? Porque lo impredecible de las tareas que le damos a la inteligencia artificial significa que puede aprender de esa experiencia y mejorar el desempeño en la siguiente vez que nosotros le expongamos a esa misma situación o incluso a una que no la hayamos expuesto. Resuelve tareas que requieren de percepción, cognición, planeación, aprendizaje, comunicación o alguna acción física, y esto nuevamente la palabra clave, similar a la humana. Puede ser diseñado para pensar o actuar como humano, incluyendo arquitectura cognitiva y redes neuronales. Aquí estamos avanzando un poquito más en los subtipos de inteligencia artificial con los que ya contamos. ¿Y cómo hace esto o cómo tiene que hacer esto la inteligencia artificial? A través de un set de técnicas, no solamente de direcciones, sino de técnicas, incluido el aprendizaje automático, que va a aproximarse a las tareas cognitivas. Esto yo lo pondría entre comillas acerca de si estos sistemas actúan de forma racional, pero bueno, realmente lo que queremos decir es que esto simula o trata de emular a la inteligencia humana para actuar racionalmente, para alcanzar ciertas metas a través de la percepción, la planeación, razonamiento, aprendizaje, comunicación, toma de decisiones y acciones. Entonces, podemos ver que las definiciones son variadas y que algunas son más completas que otras, pero que todas a final de cuentas confluyen en ciertas cuestiones que es que simula el cómo nosotros como humanos o como seres inteligentes pensamos. Y para definir lo que es la inteligencia artificial, tenemos que definir también qué no es la inteligencia artificial. Sabemos que esto no es inteligencia humana, solamente imita patrones, no comprende ni tiene sentimientos, aunque puede fingir empatía, aunque puede fingir algún tipo de sentimiento, realmente no lo va a tener. No es magia ni pensamiento autónomo, solo va a seguir algoritmos, no es infalible, no es creatividad genuina. O sea, por mucho que nos pueda hacer una obra aparentemente de arte, realmente solamente está recombinando información y no va a crear desde cero. Puede componer una canción, pero eso jamás será considerada arte porque el arte es propia de los humanos. No es neutral porque obviamente quien la programa va a
alimentarlo de algunos prejuicios, y esto es bien importante, no es independiente del ser humano, sino que requiere supervisión y responsabilidad humana. Y hablando de los subconjuntos, que es ya de forma tangible lo que estamos viendo en la actualidad, pues sabemos que debajo de la inteligencia artificial o adentro de la inteligencia artificial está este machine learning que dijimos que se describió desde los años 50. El machine learning en español podremos decirle que es el aprendizaje automático y se trata de modelos entrenados con datos que encuentran patrones y hacen predicciones, pero que no están programados explícitamente para cada caso. Por ejemplo, aquí en verde ustedes pueden ver este ejemplo de un predictor de cáncer de mama a través de imágenes precargadas y preclasificadas por los humanos. La máquina se va a aprender los patrones de las imágenes, como por ejemplo la densidad, calcificaciones o anomalías, se va a alimentar de nuevas imágenes y va a poder determinar cuáles imágenes son más predictivas de que un paciente pueda tener cáncer de mama. Otro ejemplo, por ejemplo, es este que se aplica en el entorno rural y que sí es algo que está desarrollado a través de estas dos empresas que son el DeepMind y VeriLife, en la cual este aparato manda imágenes a la inteligencia artificial para detección de retinopatía diabética, por ejemplo, en el entorno rural, donde no hay accesibilidad a médicos especialistas que lo puedan detectar de forma cotidiana o de forma rutinaria en este entorno. Entonces, ya son aplicaciones de Machine Learning que estamos viendo nosotros y que están realmente apoyando a la medicina. Es decir, no toda la inteligencia artificial va a tener estos aspectos negativos exacerbados como tal vez lo hemos percibido en el pasado. Esta es otra, por ejemplo, esta es de IBM, en la cual nosotros metemos el modelo del paciente y la misma inteligencia artificial va a compararlo con la literatura médica y otros casos que tiene y me va a dar sugerencias de planes de tratamiento personalizados para que yo no pierda tiempo en darle un tratamiento que probablemente no le va a funcionar a este paciente. Abajo del Machine Learning tenemos el Deep Learning, que se traduciría como aprendizaje profundo y que este ya utiliza redes neuronales artificiales con varias capas que van a estar interconectadas para resolver problemas complejos y algoritmos. Se parece un poquito al Machine Learning, vamos a ver ahorita las definiciones, pero por ejemplo este ejemplo de la clasificación de los lunares, a través de la detección de los lunares, aprende a distinguir colores, forma y los bordes y predice si pudiera ser melanoma. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que la Machine Learning es más simple los algoritmos, utiliza regresión logística, árboles de decisión, mientras que el Deep Learning utiliza redes neuronales profundas con capas. El Machine Learning requiere tener definidas las características que son importantes. Si yo le tengo que decir cuál densidad es importante, cuál ecogenicidad es importante para un diagnóstico, mientras que el Deep Learning lo va aprendiendo, aprende cuáles son las características relevantes. Clasifica a través de variables que ya están diseñadas el Machine Learning. El Deep Learning descubre patrones y finalmente se resume en que el Machine Learning podría considerarse como una inteligencia artificial débil, ya que está basada en reglas, es decir, respetan reglas definidas por quien la desarrolla, mientras que el Deep Learning es una inteligencia artificial más fuerte porque no se basa en reglas, sino que sigue reglas, pero que no están estrictamente especificadas. Y finalmente, tal vez lo que utilizamos en el día a día, que es la inteligencia artificial generativa, que esta inteligencia artificial lo que hace es que crea contenido nuevo, ya sea texto, imágenes, audio, video, código, a partir de patrones en datos previos. Y esto es lo más, tal vez, como les digo, lo que más tenemos a la mano, como ChatGPT, OpenEvidence, Evidence Hunt, Gemini o Copilot, que son las que tenemos igual comercialmente disponibles. Pero no es solamente eso, la inteligencia artificial generativa. Fíjense, este ejemplo que me encontré es un ejemplo, pues me pareció muy interesante porque es un software de inteligencia artificial generativa que ayuda a descubrir fármacos y a hacer investigación científica y métodos de sostenibilidad en la cual la máquina o la inteligencia artificial imagina proteínas con ciertas características que pudieran ser útiles para ciertas enfermedades y al imaginar estas proteínas puede generar fármacos que ataquen ciertos elementos que no se había ocurrido atacar en ciertas enfermedades. Por ejemplo, algunas que pueden inhibir alguna proteína que sea importante en una enfermedad y que no se nos haya ocurrido a nosotros. El ejemplo, ahí ven ustedes a su lado derecho, ven ustedes que hay un fármaco justamente que ya está desarrollado a través de esta inteligencia artificial
para la fibrosis pulmonar idiopática y que prácticamente ya está en fase 2A para ser comercializado y que esto nunca se le había ocurrido previamente atacar esos segmentos de la enfermedad, nunca se le había ocurrido al humano y lo hicieron a través de una inteligencia artificial que imaginó proteínas que pudieran atacar a esta enfermedad. En conclusión, la inteligencia artificial tiene que ser vista como una herramienta, es una herramienta poderosa y sabemos que tiene que tener un propósito. En este caso, le podemos dar el propósito nosotros o puede tener varios propósitos al mismo tiempo. Hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial no es perfecta y que tenemos que utilizarla de forma responsable. Esta utilización del uso responsable de la inteligencia artificial probablemente sea lo que nos encamine a cambiar la percepción, por ejemplo, de las personas, de nuestros pacientes, para que confíen en los médicos que utilizamos la inteligencia artificial. Y pues saber que esto ya no es algo del futuro, esto ya es algo que tenemos y que tenemos que aplicarlo de la mejor manera y entenderlo de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, y finalmente esta parte de la inteligencia artificial hará a los buenos médicos aún mejores y a los malos aún peores, pues no es un oráculo, es una herramienta, no va a pensar ni decidir por nosotros, sino que va a amplificar nuestras decisiones con sus aciertos y nuestros errores. Entonces, sí es un riesgo que amplifique nuestros errores, pero realmente no tenemos que ser tan pesimistas acerca de la aplicación de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. El tema que sigue, pues va a complementar justamente esta definición. Sigue el doctor Juan Turnes y nos va a platicar él acerca de la inteligencia artificial en la práctica actual de la gastroenterología, con toda la experiencia que caracteriza al doctor Juan Turnes. Hola a todos, muchas gracias por la invitación para participar en este webinar de la Asociación Mexicana de Gastroenterología para hablar sobre uno de los temas que me apasionan en particular, que es la inteligencia artificial en nuestra práctica clínica y en investigación, aunque hoy me centraré en los casos de uso en nuestra práctica clínica como gastroenterólogo. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y esta es una visión del panorama general que podemos encontrarnos en el presente y en los últimos 5 años en gastroenterología. Como pueden ver, no es ninguna sorpresa que las áreas más destacadas de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en nuestra especialidad se sitúan alrededor de la endoscopia o del diagnóstico por imagen. Pero lo que me gustaría destacar de esta diapositiva es el elevado número de publicaciones que se produce cada año y que crece de una manera no exponencial, pero con mucha fuerza de forma lineal, en azul, y en rojo el número de patentes relacionadas con productos de inteligencia artificial solo en el ámbito de la gastroenterología. Esto da una idea del dinamismo y de la importancia que tiene nuestra especialidad. Pero déjenme mostrarles esta otra, en la que me centro exclusivamente sobre una patología muy importante en el ámbito de la hepatología, como es la enfermedad hepática metabólica o el MASLD, y vean cómo en los últimos, en este caso 10 años, se han publicado algo más de 600 artículos en los que se analiza algún aspecto de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la patología, utilizando inteligencia artificial. Es un número extraordinariamente elevado. Pero, ¿cuántos productos tenemos en el mercado que podamos utilizar de todos estos estudios? Me adelanto en decirles que es únicamente uno, una herramienta que realiza una evaluación de la progresión y regresión de la fibrosis de las biopsias hepáticas. Nada más. Y esto nos lleva a un problema universal relacionado con todas las herramientas de inteligencia artificial de la que no nos escapamos en gastroenterología, y es la validación adecuada de estos trabajos. Este es un trabajo publicado recientemente en el que lo que los autores se propusieron fue evaluar cuántos ensayos clínicos de productos de inteligencia artificial en medicina se habían publicado en un intervalo de 5 años, entre 2018 y 2023. En total se publicaron 86. Pongan en contexto este número con todo lo que les he mostrado anteriormente del hígado graso y a su vez de la gastroenterología.
86. Casualmente, la mayoría, el 43%, son estudios relacionados con la gastroenterología. Y la razón es sencilla de entender, porque este fue el periodo de tiempo en el que se llevaron a cabo y se publicaron los ensayos clínicos que validaron los sistemas de identificación por inteligencia artificial, de identificación de adenomas en las colonoscopias de esófago de Barrett, de enfermedad inflamatoria intestinal y de alguna otra patología. Y es una casualidad temporal. Pero la clave es que el número es extraordinariamente bajo. ¿Qué pasa con todos esos otros estudios de inteligencia artificial? ¿Por qué no llegan? No llegan porque una cosa es hacer un estudio y publicarlo y otra cosa es que ese estudio o ese algoritmo que descubre el grupo que sea tiene una utilidad clínica real. Un elemento clave es la validación de cualquiera de estas herramientas. Y esta palabra validación es una de las palabras clave de esta charla, de esta presentación, porque cualquier producto tiene que demostrar su precisión, su fiabilidad, su seguridad. Y esta validación no es sencilla. Esta validación requiere una parte técnica en la que no intervenimos los clínicos y una parte mixta en la que intervenimos clínicos, ingenieros y otros especialistas para demostrar que esta herramienta, la que sea, podemos pensar en diagnóstico por imagen o en identificación de factores pronósticos, realmente funciona. Y no solo funciona en los datos con los que hemos entrenado la herramienta, sino que funciona en otras cohortes de pacientes con características similares de otros países y finalmente en el mundo real. Y estos pasos prácticamente no se llevan a cabo en casi ninguna de las publicaciones que vemos cada mes en nuestra especialidad o en cualquier otra. Y esto es fundamental porque la mayoría de las herramientas son herramientas que se llaman de caja negra. La caja negra quiere decir que no sabemos cuáles son los factores que el sistema de inteligencia artificial, que utilice un machine learning, un deep learning o IA generativa, ha encontrado para asociar características de un paciente o de miles de pacientes con un evento. Solo sabemos que funciona, pero no sabemos por qué. Y al no saber por qué, esto requiere que la validación sea extraordinariamente rigurosa, porque estos sistemas adolecen de un problema sistémico de sobreajuste, es decir, diagnostican o predicen muy bien con áreas bajo la curva de 0,9, de 0,9, de 0,95, es decir, con una precisión que alcanza el 95% o más, pero en las cohortes de entrenamiento, cuando se sacan al mundo real, esta precisión cae. Por eso hay que evaluarlos correctamente en el mundo real. Bien, dicho esto, ¿qué aplicaciones tenemos de inteligencia artificial en gastroenterología? Aquí resumo algunas de ellas. No voy a detallar por cuestiones de tiempo todas ellas, pero no les resultarán extrañas, empezando por la endoscopia, diagnóstico por imagen, ecografía, TAC, etcétera, anatomía patológica. Hay herramientas con aplicaciones directas en gastroenterología que procesan el lenguaje natural para ofrecernos información y sobre todo modelos predictivos de todo, de lo que sea, aunque luego no estén validados ni comercializados. Me voy a centrar en los que creo que son más interesantes para todos nosotros, empezando por el más evidente, que son las herramientas de inteligencia artificial para asistirnos en la detección de adenomas durante una colonoscopia. No voy a hablarles de otros ejemplos como el Barrett o la enfermedad inflamatoria intestinal, pero lo que les voy a contar es completamente extrapolable. Simplemente que disponemos de muchísima más información. De hecho, ya tenemos en nuestros hospitales productos de inteligencia artificial conectados a nuestros procesadores de endoscopia para asistirnos en el diagnóstico de adenomas. Este ensayo clínico es uno de los últimos publicados en 2025, pero todos muestran más o menos lo mismo. La utilización de estos sistemas aumenta la capacidad de detección de adenomas en una colonoscopia. Ven que en este ensayo, utilizando esta herramienta, la impresión fue del casi el 33%, de los pacientes frente a algo menos del 23% en colonoscopias no asistidas por inteligencia artificial. Las cifras fluctúan entre un estudio y otro, pero la diferencia entre usar versus no usar, este 10% aproximadamente, es consistente a lo largo de todos los ensayos clínicos. Mejora además la visualización de pólipos planos y también disponemos de IAs que nos permiten realizar una aproximación diagnóstica
al tipo de pólipo, si es hiperplásico, adenoma, y si es adenoma, si tiene, qué probabilidades tiene de tener displasia severa o no. Aquí hay características diferenciadoras. Hay algunas de ellas que no solo nos ayudan a identificar adenomas, sino que recogen información adicional de las imágenes que obtenemos mediante la colonoscopia, como por ejemplo la calidad de la limpieza intestinal, el tiempo de retirada de forma automática u otras características. Y esta mejoría en la capacidad de identificación de adenomas es independiente del expertise del endoscopista. Sé que esto puede generar cierta polémica, pero estos son los datos. Mejora la tasa de detección tanto en endoscopistas noveles, con poca experiencia, como en endoscopistas súper expertos. Yo aquí quizás introduciría algún matiz que podríamos discutir, como podría ser basándome básicamente en la experiencia que tenemos en el mundo ya real, usando estos dispositivos y con equipos de endoscopia altamente avanzados que tienen una capacidad de resolución extraordinaria. Y es que la calidad del tubo, la calidad del endoscopio también es importante. Y quizás con endoscopios de altísima calidad el beneficio podría ser inferior. Y ven a la derecha de la diapositiva un concepto que es el de mantener el entrenamiento continuo. Es importante que el endoscopista no se haga demasiado dependiente de la herramienta, porque un concepto nuevo que está surgiendo en relación al uso de estas herramientas es el de skilling. En una publicación reciente de este verano, unos autores europeos de Polonia que habían participado en ensayos clínicos de validación de estas herramientas realizaron un estudio interesante en el que evaluaron eh, cuál era la tasa de detección de sus endoscopistas que habían utilizado estas herramientas durante el proceso de validación del ensayo clínico aleatorizado antes y después. Perdón, durante y después. Y observen cómo en la gráfica se produce una caída de la tasa de detección cuando dejan de usar la herramienta. Es meramente especulativo, esta pérdida gradual de habilidades, pero en cierta manera tiene sentido. Tiene sentido que nos acostumbremos a confiar demasiado en una herramienta y que esto pueda llegar a ser un problema en el futuro. Personalmente creo que hay que ser cautelosos y esperar a más evidencia y que las recomendaciones que hacen los autores para evitar esta dependencia son hipótesis que habría que demostrar, pero es un concepto interesante. Datos parecidos hay con estudios realizados con cápsula endoscópica, en la que aquí el principal beneficio es que la reducción de tiempo para el análisis de todas las imágenes que proceden de un estudio del intestino delgado mediante cápsula endoscópica se reduce en casi 9 veces. Y esto aumenta la productividad de manera extraordinaria sin que haya una pérdida de la detección. De hecho, hay un aumento de la capacidad de detección hay una capacidad de detección similar de lesiones usando inteligencia artificial o invirtiendo más tiempo con una validación humana. Esta tabla resume algunos de los ejemplos que les he mostrado y algunos que no me va a dar tiempo a mostrarles, pero es solo para que vean que no solo disponemos de herramientas en endoscopia o en cápsula endoscópica, sino herramientas de ellas similares para otros procedimientos de diagnóstico por imagen. Sin embargo, la validación, que les decía hace un momento, es crítica, es clave. Y cuando todos estos estudios salen del ámbito de un estudio en un entorno perfecto, como es un ensayo clínico, y lo llevamos al mundo real, surgen problemas. Y estos son los resultados de un metaanálisis en el que lo que evalúan son diferentes herramientas de inteligencia artificial para la identificación de adenomas en una colonoscopia en estudios prospectivos o retrospectivos en el mundo real, porque como digo, ya tenemos estos dispositivos desde hace unos años en nuestros hospitales. ¿Y qué es lo que observan en este metaanálisis? Que cuando lo comparan con los datos procedentes de ensayos clínicos en los que consistentemente la tasa de detección de adenomas o la tasa de identificación de al menos un adenoma por colonoscopia que se observa en los estudios de registro, cuando lo miramos en el mundo real, no vemos lo mismo. Apenas hay una mínima mejoría en la tasa de detección de adenomas, no hay una mejoría significativa en la identificación de al menos un pólipo por colonoscopia y además los resultados son inconsistentes entre los estudios, lo cual nos hace pensar que deberíamos ser más críticos y que la implantación de estas tecnologías requiere de una validación adecuada, sólida, rigurosa,
antes de su utilización. Quizás aquí ya llegamos tarde porque ya lo tenemos en nuestros hospitales, pero es una advertencia para lo que está por venir. En cuanto a modelos predictivos de eventos clínicos, que es en nuestra especialidad en concreto, empiezan a ser ya más numerosos que todo lo relacionado con la imagen. La ventaja que tiene la inteligencia artificial, el estudio con machine learning o con deep learning, en caso de que la cantidad de datos sea casi inabarcable, es que nos permite identificar patrones para desarrollar algoritmos de caja negra en su mayoría, aunque también existe el concepto de caja de cristal, en el cual sí conocemos las variables que el modelo identifica, aunque a costa de pagar un precio en forma de pérdida de precisión, nos permiten mejorar la capacidad para realizar diagnósticos precozmente, para evaluar el pronóstico de los pacientes. Sí, todo esto es correcto, pero no hay nada aprobado en forma de producto, es decir, no han completado el proceso de validación. Hay una inflación de estudios para todo en nuestra especialidad y en otras especialidades, pero por la razón que sea, no llegan a cristalizar en productos que podamos utilizar en nuestra práctica clínica. Hay un bloqueo en la fase de validación. Pero no todo es mal. Este es un ejemplo de nuestro propio centro en el que utilizamos inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos con un objetivo concreto: diagnosticar pacientes, reidentificar pacientes ya diagnosticados por hepatitis C en el pasado que no habían sido vinculados a un tratamiento. Aquí utilizamos una fortaleza de nuestro sistema de salud en Galicia, que es que disponemos de un Big Data y de una herramienta de inteligencia artificial que hoy en día podríamos considerar obsoleta, pero hace unos años era bastante sofisticada, que nos permitía analizar todos los casos con una confirmación analítica diagnóstica de hepatitis C, pero que no se habían vinculado a un tratamiento. Estas estrategias no son nuevas. Seguro que ustedes han participado en alguno de estos proyectos y en España hay numerosos proyectos. Nosotros reidentificamos 99 pacientes, los vinculamos a un tratamiento a 64, los tratamos y los curamos. ¿Cuál es la diferencia? Que el proceso de identificación de los pacientes nos llevó 3 días, cuando lo normal es que lleve meses. Esta es la ventaja de la inteligencia artificial. Un caso aparte es la irrupción de la IA generativa, que para mí es un elemento disruptivo mucho mayor de todo lo que les he mostrado hasta ahora. Están familiarizados con ChatGPT, con Gemini, con otras IAs generativas que están por todas partes, que nos rodean y que saben de todo. Están internadas con todo el conocimiento disponible y podemos hablar con ellas, escribir con ellas, trabajar con ellas en múltiples tareas en el ámbito de la medicina, tanto como médicos, para ayudarnos a analizar información, para ayudar a nuestros pacientes proporcionándoles información sobre sus enfermedades o consultas, eliminando toda la jerga médica en el ámbito de la investigación, educación, etcétera. Incluso hay inteligencias artificiales especializadas en medicina y ciencia. Muchos de ustedes conocen y usan a diario Open Evidence, estoy seguro, y algunas de ellas son mejores en el ámbito de la investigación, como Perplexity o Elicit. A mí me gusta más esta última, pero esto va cambiando constantemente. Pero todas ellas tienen un serio problema, que es el paywall de las editoriales. Cuando nos proporcionan información, en general, ante una pregunta clínica, la respuesta es buena. Es buena y es práctica y nos dan unas referencias que son útiles y son reales, no son alucinaciones del modelo. Si no sabemos mucho sobre esa patología en concreto, no notaremos nada, nos va a parecer correcto. Pero si somos unos expertos en esa patología, es probable que nos llame la atención que las referencias no son las más adecuadas. No quiero decir que sean incorrectas, pero no son las más adecuadas, porque estos modelos no son capaces de traspasar el copyright de las editoriales. Solo tienen acceso al abstract o a los artículos en Open Access. Y esto es una limitación que debemos conocer. Y aunque la capacidad, la precisión para responder correctamente a preguntas médicas de estos modelos o de modelos generales no para de mejorar y ya es muy buena, prácticamente 3 de cada 4 preguntas que le podamos hacer nosotros como especialistas de dudas que tengamos en un diagnóstico diferencial o para un tratamiento van a ser correctas, 1 de cada 4 no lo va a ser. Y eso, en el momento actual, podemos resolverlo con técnicas que sí que mejoran esa precisión. Nosotros tenemos experiencia y les voy a mostrar un ejemplo con el que voy a terminar en esta técnica que se llama generación aumentada por recuperación, en el que utilizando uno de estos modelos generales como Gemini o ChatGPT,
alimentamos el modelo con documentación verificada, que es lo que se llama, lo que viene en esta diapositiva como documentos adicionales y base de datos vectorial, utilizando una inteligencia artificial muy pequeñita que se encarga de indexar toda esta información. ¿Qué es lo importante de estos sistemas? Que cuando le hacemos una pregunta, en este caso médica, va a responder de acuerdo a esos documentos que les hemos facilitado y solo en base a esos documentos, no en base al resto del conocimiento interno con el que ha sido entrenada la inteligencia artificial. Esto garantiza que las respuestas se ajustan a la verdad clínica, a la verdad de la evidencia científica y además podemos modular, podemos manejar el cómo se transmite esa información para que sea más docente para el médico que la aplica. Y uno de nuestros proyectos que ya está finalizado, lo desarrollamos el año pasado y en la primera mitad de este año en el ámbito de la atención primaria, de los médicos generales en atención primaria, los cuales se sienten abrumados por la cantidad de información y son incapaces de, por falta de tiempo, de consultar en tiempo real cuando tienen un paciente preguntas clínicas evidentes a veces para nosotros, pero que lo que motivan son derivaciones al hospital o a gastroenterólogos cuando podrían ser resueltas en esa propia consulta. Aquí ven una pregunta típica de tomar una decisión en base a los hallazgos en una colonoscopia. Y lo que hace diferencial a nuestra herramienta no es solo que responda correctamente, al menos correctamente de acuerdo a las guías españolas, que son las que están con la que está alimentada este modelo, sino que proporciona las referencias para que el médico pueda comprobarlas, es decir, proporciona transparencia y proporciona un enlace, que es lo que se ve subrayado, que al hacer clic en el enlace le muestra el algoritmo, que este es el algoritmo vigente en España, de seguimiento de pólipos colorectales para poder darle esa explicabilidad. Esto es algo que todavía no hacen modelos comerciales. Y esta herramienta ya hemos completado todas sus fases y la validación. Es una herramienta con la que trabajamos también con endocrinólogos y como pueden ver, la mayoría de las conversaciones que iniciaron los médicos de primaria fue respecto a preguntas de digestivo, también de endocrinología, pero también hicieron preguntas de otras enfermedades, aunque aquí el sistema no las contestaba, pero da una idea de la necesidad, de la demanda que hay. Y ven cómo también estos médicos tuvieron un número de interacciones, hacían preguntas y repreguntas a la herramienta, que es el modo correcto de trabajar, para obtener la respuesta adecuada. Hicimos dos tipos de evaluaciones de los resultados de la herramienta, una de calidad percibida por los profesionales antes y después de usar la herramienta, y estos antes y después lo que mostraron es que la herramienta les gustó, que querían seguir utilizándola porque les aportó tiempo y les aportó respuestas. Pero quizás lo más importante es que cuando luego analizamos todas esas conversaciones por un grupo de gastroenterólogos, de endocrinólogos y de médicos de primaria, en 5 dimensiones diferentes, este es el modo estándar de hacerlo, pueden observar cómo la calidad de las conversaciones fue extraordinariamente alta, un poco más baja en endocrinología por motivos que no tengo tiempo a explicar en este momento, pero que podemos discutir, pero extraordinariamente elevada. Y termino, eso me lleva a esta última diapositiva con la que termino, que es la importancia de la formación previa. Cualquiera de estas herramientas, tanto de inteligencia artificial generativa como no generativa, requieren formación. Y esto se ha ilustrado muy bien en un estudio publicado recientemente por OpenAI, realizado en Kenia por cuestiones regulatorias, como es obvio, en el que lo que demostraron es que cuando proporcionaban a médicos, en este caso era simplemente ChatGPT, el modelo razonador antes de ChatGPT 5, mejoraban los diagnósticos, reducían el número de pruebas y mejoraban el efecto de los tratamientos. Pero la clave es que aquí estos médicos estaban entrenados previamente, entrenados para usar la herramienta. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Yo me veo obligado a ponerles esta diapositiva, pero yo no soy capaz de prever nada a más de un año vista. Sencillamente. En 2026 veremos una mayor implantación en el ámbito de la gastroenterología, probablemente en endoscopia. Creo que lo que sí que veremos es una entrada fuerte de asistentes, como el que les he mostrado para atención primaria, asistentes que sean como un médico
si queremos decir junior, que trabaja con nosotros y que nos ayuda en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes. Y más allá de eso, el resto es una nebulosa en la que podríamos observar cualquier cosa, incluyendo integraciones en la historia clínica electrónica que nos permitan ser más proactivos, pero está todo todavía en una fase muy preliminar. Y termino con esta diapositiva de conclusiones en la que no les voy a leer, pero en la que lo que quiero enfatizar es que eh, tenemos que implicarnos en el desarrollo de estas herramientas. Tenemos que implicarnos porque si no, nos las encontraremos en nuestro ámbito de trabajo, compradas o pagadas mes a mes, sin haber podido aportar nada a su utilidad, sin haber podido aportar nada a su validación y sin que se nos haya formado en su utilización. Por eso es necesario que nosotros estemos in the loop del proceso de desarrollo de todas estas herramientas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Turnes, por esta plática tan interesante y que de verdad nos amplía el panorama de la utilidad que tiene la inteligencia artificial y el papel que va a jugar en el futuro. Pasamos a a la parte de preguntas y respuestas. Por ahí nos mostraste un par de herramientas aplicadas en tu centro, una de ellas la relativa a la hepatitis C, la otra la relativa a la atención primaria y el uso de las guías españolas mientras se da esta consulta. Y nos mencionabas justo en las conclusiones esta parte acerca de cómo tenemos que involucrarnos. ¿Será que toda esta falta de validación de todas las herramientas que se tienen se debe justo al poco involucro que tenemos los clínicos? Es decir, la solución a tener más disponibles todas estas estrategias de inteligencia artificial y que se puedan validar en la clínica es el involucro de nosotros como clínicos y cómo nos podemos involucrar. Yo creo que lo más importante, estoy de acuerdo, y creo que lo más importante es tu última frase. Que no es que no queramos involucrarnos, es que lo normal es que nadie nos venga a preguntar nada. Evidentemente, para hacer ensayos clínicos sí, pero el ensayo clínico es la fase final de desarrollo de un producto. En esa fase ya no podemos intervenir. Em, yo creo que lo que facilita que podamos participar de manera más activa en el momento actual, en 2025, en 2026, es que muchas de es que la irrupción de la inteligencia artificial generativa ha democratizado el acceso a todas estas herramientas. Ha hecho que cualquiera de nosotros pueda identificar un problema en nuestra práctica clínica diaria o en nuestra actividad de investigación y preguntarse si se podría resolver o mejorar o facilitar mediante la utilización de inteligencia artificial. No esperar a que alguien venga a preguntarnos si queremos participar en un proyecto o si creemos que hay alguna idea para desarrollar o que tienen financiación para hacer algo, pero no saben en qué y a preguntarnos. Deberíamos empezar preguntándonos qué necesitamos y a partir de ahí buscar alianzas. Es evidente que nosotros no sabemos bueno, la mayoría no sabemos de informática, no somos ingenieros, pero la diferencia que había hace 5 años, pongamos, entre la necesidad de conocimiento de ingeniería informática o de física, matemáticas para desarrollar este tipo de herramientas y hoy se ha cortado frente a un clínico, se ha cortado drásticamente. O sea, lo primero, involucrarnos haciéndonos las preguntas. Segundo, buscar alianzas, alianzas entre colegas y entre grupos que sí tienen experiencia previa en inteligencia artificial y con los que podamos colaborar. Al menos así es como empezamos nosotros en 2018, para ser exactos, y hemos pasado a tener un grupo de investigación focalizado en hepatología y enfermedades inflamatorias intestinales, a sin dejar estas áreas, estar ahora focalizado en desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y a multiplicar por 4 el número de miembros del grupo de investigación. Es importantísimo entonces buscar este involucro pues desde nuestra propia iniciativa. Hay una parte que justo mencionaste acerca del término de de-skilling. Esta parte es algo que hemos visto últimamente publicado y acerca de cómo se introduce justamente la inteligencia artificial en la formación médica y en la práctica médica. ¿Es este de-skilling una preocupación racional o es solamente un miedo a la integración de la inteligencia artificial? Mi impresión es lo segundo. Mi impresión es que
es un hallazgo académico, por así decirlo, buscado específicamente. No quiere decir que no sea cierto, que solo quiere decir que requiere más análisis. Eh, Nosotros tenemos equipo, hemos probado de casas comerciales diferentes en los últimos años y tenemos actualmente algunas de nuestras salas de endoscopia equipadas con inteligencia artificial. Eh, Nuestras tasas de detección no se han reducido. Y si me preguntas a mí personalmente, por ejemplo, me parece que disponer, no quiero mencionar ninguna marca comercial ni modelo de endoscopio en concreto, pero el modelo premium de colonoscopio que tenemos, el de más alta calidad, que yo creo que es el de más alta calidad que hay en el mercado disponible, cuando hacemos una colonoscopia con inteligencia artificial y ese colonoscopio o con un colonoscopio estándar, la diferencia la marca el colonoscopio, no la inteligencia artificial. Es una impresión común que comentamos en la unidad de endoscopia. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial no sirva para nada, pero es que al mismo tiempo que se produce ese progreso tecnológico, también mejora la calidad de imagen de los colonoscopios y de los gastroscopios y nos permiten ver cosas más rápido, porque la identificamos mejor. Es como ir por la calle, una persona como yo, miope, que me quito las gafas y en la pantalla, si me quito las gafas, te veo de aquella manera. Si me pongo las gafas, te veo perfectamente y identifico todo rápidamente. No me preocuparía demasiado por el de skilling en este momento, pero sí que haría un seguimiento de lo que se vaya a publicar. De acuerdo. Y con todas estas herramientas que tenemos en la actualidad, tanto de inteligencia artificial generativa, tenemos asistentes, tenemos las ayudas en los equipos de endoscopía, una vez que ya tenemos, como tú nos decías, ya llegó, ya está en nuestros hospitales, en nuestras unidades, ¿sería una omisión no utilizarlas? Es decir, ya la tengo que usarla y sería una omisión no hacerlo. Es muy buena pregunta, porque además, como he puesto el metaanálisis que dice que la diferencia no es tan grande como en los ensayos clínicos, uno podría responder que sí y podría responder que no. Yo te soy sincero, nosotros en las salas en las que la tenemos, que son salas dedicadas normalmente a cribado de cáncer colorectal, o sea, actividades muy específicas, sí la usamos, no apagamos la máquina. No utilizarla sería algo negligente. Hombre, la evidencia científica dice que la tasa de detección aumenta. Lo que no dice es que mejore la supervivencia de los pacientes. Entonces, podríamos entrar en una discusión un poco más filosófica, estadística, epidemiológica, pero yo creo que si las personas que dispongan de estas herramientas en sus unidades de endoscopia, mi recomendación es que las usen. También es que lo hagan de manera protocolizada. Es decir, no que sea simplemente un equipo más que tenemos, que le damos al botón cuando vamos a empezar cada procedimiento, sino que sepamos cuándo lo vamos a usar, de qué manera, qué médicos la usan y que haya un seguimiento, ya que estas herramientas lo permiten, un seguimiento de medición de la calidad de los procedimientos de los endoscopistas que usan esos sistemas. Bueno, pues agradecemos mucho tanto al doctor Santino García como al doctor Juan Turnes estas presentaciones que creo que ilustran de manera perfecta lo que es la promesa que puede darnos la inteligencia artificial, pero también la complejidad y algunos retos que tenemos que abordar. Entonces, les pediría a todos los asistentes, en el chat pueden enviarnos sus preguntas si tienen alguna en particular, pero mientras nos hacen algunas preguntas, doctor Santino García, en este momento estamos conviviendo distintas generaciones en el ámbito de la práctica clínica de la gastroenterología, a lo mejor algunas que nacieron con el Internet, otras que lo implementamos pues en edades tempranas y otras que les tocó hasta edades más tardías. Entonces, obviamente los retos de la inteligencia artificial son distintos y probablemente muchos de nosotros lo que nos preguntamos es, suena muy interesante, hay muchas vertientes, pero ¿cómo empezar a adentrarnos? ¿Qué tanto tenemos que saber de esta tecnología? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial generativa de manera óptima o de manera adecuada en nuestra práctica clínica? Esa es una pregunta muy interesante porque realmente esto aplica para todos los conocimientos que adquirimos, ¿no? De repente habrá alguna pregunta tan general como ¿cómo aprendemos medicina?
y realmente la medicina la aprendimos de acuerdo a la necesidad que íbamos generando. Es decir, en el hospital probablemente teníamos un enfoque mucho más clínico, en la carrera teníamos un enfoque más teórico, probablemente en los primeros semestres de la carrera aprendíamos enteramente de los libros, de dibujos, de modelos anatómicos, y conforme fuimos avanzando en la carrera íbamos especializándonos un poco más. Con la inteligencia artificial creo que no es algo diferente. Realmente la introducción a la inteligencia artificial y el aprendizaje que nosotros tengamos va a depender de lo que vamos necesitando de ella, ¿no? Y también, aparte de lo que necesitamos, de lo que nosotros consideramos, como bien lo dijo Juan Turnes, que podemos solucionar de nuestro ámbito diario a través de la inteligencia artificial. Es decir, la necesidad de aprender inteligencia artificial se nos genera en nuestro día a día, pero también tenemos que ir viendo qué cosas podemos solucionar a través justamente de este tipo de herramientas. Ahora, otra pregunta. Obviamente uno de los retos o alguna de las observaciones que se ha hecho con respecto al uso de la inteligencia artificial en medicina es, pues, el punto de vista ético, el punto de vista legal, pero aquí abordemos un poco más el punto de vista ético, si estás de acuerdo inicialmente. Sabemos que hoy con inteligencia artificial generativa, pues puedes facilitarte el escribir, el hacer un escrito, el hacer una presentación, el generar imágenes. Entonces, aquí, bueno, queda claro, uno, el reconocimiento al uso que se está haciendo de la inteligencia artificial, el disclosure, que es muy importante, pero están aspectos como la privacidad de la información del paciente, están aspectos sobre cómo vamos a implementarlo en la formación de los gastroenterólogos futuros. Entonces, ¿qué podrías decirnos un poco de estos aspectos éticos a tomar en cuenta con la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina clínica? Igualmente es una pregunta que se debate actualmente en el mundo, ¿no? Realmente las únicas agencias que tienen regulación acerca de esto, si mal no recuerdo, son las europeas. Por lo demás, sí, siguen existiendo muchos huecos legales o legaloides acerca de este tipo de cuestiones éticas, ¿no? Creo que ahí justamente es esta parte que dijimos acerca de qué no es la inteligencia artificial, ¿no? Y el uso responsable, porque dijimos que la inteligencia artificial tiene que ser supervisada siempre por los humanos y por la inteligencia humana realmente. Y esto creo que va a quedar en cada uno de nosotros, el cómo utilicemos la inteligencia artificial de forma responsable para nosotros poder, digamos, tener esta parte de asegurar que nuestra inteligencia artificial o que el uso de la inteligencia artificial está respetando esta parte que no tiene. O sea, la inteligencia artificial no tiene moral, no tiene ética y quienes tenemos que supervisar esa parte definitivamente somos los humanos. Claro que hablando de privacidad de datos, hablando de generación de imágenes, etcétera, etcétera, cada vez se empiezan a perfeccionar más las inteligencias artificiales justo para no caer en estas omisiones o justo para no caer en estos detalles que pudieran ser considerados como una intrusión a la privacidad de las personas, pero pues tal vez estamos lejos de alcanzar una perfección porque conforme se avancen las inteligencias artificiales, definitivamente van a salir nuevos problemas. Mandan una pregunta en el chat, Santino, acerca de cuál supones que será el rol que puede desempeñar la inteligencia artificial en la formación de futuros gastroenterólogos. Y aquí lo mencionan con respecto a la curva de aprendizaje de técnicas endoscópicas. Creo que la pregunta en concreto es, ¿la inteligencia artificial bien utilizada para los procesos de enseñanza-educación de la medicina en la gastroenterología pueden acortar las curvas de aprendizaje y podemos lograr un progreso más rápido de nuestros alumnos utilizando adecuadamente la inteligencia artificial? En este caso, definitivamente, no sé si acortarlo, pero sí perfeccionarlo. Probablemente la supervisión por parte de la inteligencia artificial bien implementada puede ayudar en un modelo de coaching, es decir, la inteligencia artificial en la generación de curvas de experiencia, sobre todo de ámbitos técnicos, nos puede funcionar como un coacheo, es decir, nos puede observar, ver cómo hacemos las cosas y corregirnos, ya sea en tiempo real o en retrospectiva,
cómo estamos haciendo las cosas, justo como lo haría un profesor. Entonces, sí es verdad que si la inteligencia artificial nos empieza a señalar estos detalles técnicos que podemos mejorar cada vez que nosotros hacemos un procedimiento, definitivamente nuestra curva de aprendizaje puede ser tal vez no más rápida, pero definitivamente sí más nutritiva en el sentido de cuáles aspectos en específico nosotros podemos mejorar. Bueno, creo que queda claro que la inteligencia artificial no es el futuro, sino ya está aquí. Ya la tenemos presente, ya convivimos con ella, lo sepamos o no lo sepamos, ya convivimos con ella de manera muy activa. Entonces, pues tenemos que adentrarnos en esto. Hoy el decir, yo me formé sin inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los procesos de medicina clínica, sería tal como si dijéramos, me niego a usar el celular o me niego a usar una computadora. O sea, es algo que es una realidad y que tenemos que implementar en nuestra práctica y seguramente es la primera de muchas sesiones que tendremos con respecto a inteligencia artificial. Nos mandan un comentario acerca de la forma de vincular a los que tienen conocimiento para implementar inteligencia artificial con los expertos médicos en necesidades específicas. Creo que, bueno, pues el campo es muy fértil, ¿sí? Esta sinergia entre las personas que saben mucho de tecnología de la información, de sistemas y la parte médica que expresará sus necesidades y verá qué tecnología le es más o menos útil, pues sin duda es algo que ayudará a acortar el proceso de implementación de inteligencia artificial en medicina. No sé si tienes un comentario de cierre, Santino, antes de que pasemos pues al cierre de la sesión y al anuncio de nuestras siguientes sesiones. Así es, nada más redondeando justo esta pregunta y la que nos hicieron, la que me hizo en segundo lugar, doctora, justo eso, ¿no? Tenemos que empezar a hacerlo. No podemos esperar a aprender antes de hacerlo, sino tenemos que aprender haciéndolo. Y tenemos que tomar esa iniciativa como médicos jóvenes, como médicos más grandes o de mayor edad, nativos digitales o no. El chiste es que lo empecemos a hacer justo para que lo sigamos aprendiendo todos los días. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Juan Turnes, doctor Santino García, por estas magníficas presentaciones. Creo que esta sesión pues nos abre la puerta a muchas otras porque seguro es un tema que irá cada vez estará más presente en nuestra actividad y necesitaremos conocer más, surgirán nuevas dudas, nuevas maneras de implementar la inteligencia artificial seguramente en los temas que manejaremos en el 2026 la inteligencia artificial estará incluida. A todos los asistentes quiero agradecerles sinceramente el que se hayan conectado, que hayan participado en esta sesión de inteligencia artificial y quiero comentarles cuáles serán nuestras actividades en cuanto a sesiones vía web para el mes de octubre. Empezaremos el día 8 de octubre, tendremos una sesión extraordinaria que es del grupo de jóvenes en gastroenterología. Recientemente, bajo iniciativa del doctor José María Remestroche, presidente de nuestra asociación, surgió lo que es el grupo AMG Joven, donde gastroenterólogos ya titulados, jóvenes de menos de 40 años, han formado un grupo porque son pues nuestros líderes, muchos de ellos ya presentes, muchos de ellos del futuro, y entonces van a tener una sesión el día 8 de octubre, que va a ser una sesión conjunta con miembros de grupos jóvenes de otras asociaciones internacionales como la Asociación Española de Gastroenterología, el grupo de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y de LASPAGAN, la Asociación Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Entonces, los invitamos a que conozcan este nuevo grupo, esta nueva iniciativa y sus proyectos. Y posteriormente, el día 29 de octubre, tendremos nuestra sesión sobre insuficiencia pancreática exócrina, en la cual participarán la doctora Mariana Quintanar Martínez y el muy reconocido ya en estos temas, el doctor Enrique de Madaria Pascual. Entonces los invitamos a que participen en estas dos sesiones y pues muchas gracias por haber participado en esta.